Bienvenidos al Club de Miss Gatsby. Gracias por adentrarte en el Club de Miss Gatsby, un espacio dinámico donde cada mes creadores y creadoras, espacios culturales y muchos más nos citaremos para hablar de arte, cultura y de comunicación artística. Soy Begoña Flores, Miss Gatsby, escritora, gestora cultural y fundadora de Look 360, y me alegro de que formes parte de esta comunidad creativa. Muy buenas, este es el primer episodio del 2020 y como este es el año galdosiano, Miss Gatsby tiene una cita nada más y nada menos con Benito Pérez Galdós para homenajearle con motivo de su centenario. Siempre digo que soy galdosiana por imposición y ya después por convicción. Cuando era niña, en la casa paterna de Malasaña, solía visitar a unas tías abuelas que habían criado a mi padre y una de ellas, mi tía Paula Valentina, de quien heredé mi amor por la literatura. Solía sentarme al lado de un brasero en las largas tardes de invierno y me leía fragmentos de los 5 magníficos, como ella los llamaba, que no eran otros que Unamuno, Jacinto Benavente, Valle Inclán, Ramiro de Maeztu y Benito Pérez Galdós. A mí he de reconocer que todos ellos me asustaban un poco, aunque por otro lado había una fuerza extraña que me hacía querer escuchar esas historias embobada y siempre salía de allí con un dolor de cabeza terrible. Mi madre decía que era por el brasero, pero no sé si era por las brasas de los ilustres escritores que me quemaban por dentro. Pero cómo no iban a darme quebraderos de cabeza si tenía apenas 6-7 años y sus lecturas no eran precisamente cuentos de hadas. Y ha llegado la hora de marcharme porque me está esperando don Benito en el Café Universal para tomarnos un café literario. Así que, ¿qué te parece si nos acompañas? Cuenta Galdós en Memorias de un desmemoriado que en los cafés palpitaba la vida. Y es verdad que en el siglo XIX y buena parte del siglo XX el alma de Madrid residía en los cafés. Y allí era donde acudían personajes populares que se mezclaban con gentes anónimas, se hacían las tertulias, corrían rumores y se fraguaba la vida cultural y política del país. El café es como una gran feria en la cual se cambian infinitos productos del pensamiento humano. Escribirían el primer capítulo de la tercera parte de Fortunata y Jacinta, en el que analiza la vida de los cafés en la capital a través del personaje de Juan Pablo Rubín, el más fiel de los parroquianos, hasta el punto de que no podía vivir sin pasarse la mitad de las horas del día o casi todas ellas en el café. Y así le pasaba a don Benito, para descontento de sus beatas hermanas con las que vivía en Madrid. Salía a las 3 de la tarde y regresaba pasada las 10 de la noche sin que nada de él se supiera en ese intervalo de tiempo. Hoy el Club de Miss Gatsby se traslada al Café Universal de la Puerta del Sol. He quedado aquí con don Benito, pero como he llegado un poco antes, voy a tomar un café mientras le espero. Buenos días, por favor, mesa para 2. Voy a tomar un café con leche en vaso de caña mientras espero a un ilustre caballero. Tanto que contar de Galdós, pues es uno de los autores más prolíficos de su generación, tanto en novela como en teatro, considerado el segundo novelista español después de Cervantes y uno de los grandes narradores realistas del siglo XIX. En lo que llega voy a dar unas pinceladas de la vida y obra de este canario castizo que nos honró con su literatura y se honró a sí mismo en su compromiso con la palabra. Benito Pérez Galdós nace el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria y a los 19 años se traslada a Madrid para estudiar Derecho. Aunque sus verdaderas devociones eran las letras, la música, el dibujo y de inmediato el periodismo, y no tarda en cambiar las aulas de la universidad por las tertulias de los cafés y por el Ateneo, que por aquellos entonces era un caserón en la calle Montera y le llamaban la Pequeña Holanda. Escribe Galdós sobre los cafés. Allí brillaba espléndidamente esa fraternidad española, en cuyo seno se dan mano de amigo el carlista y el republicano, el progresista de cabeza dura y el moderado implacable. Así que como excelente retratista de almas que era, empleaba mucho tiempo en los cafés observando a sus gentes y tomando nota para sus novelas, algo que recomiendo hacer siempre que se pueda, porque sin ir más lejos, hace unos días, justo saliendo de la Biblioteca Nacional de la exposición de Benito Pérez Galdós, La verdad humana, que desde aquí os recomiendo,
Entré en una cafetería próxima, ya que tenía que recibir una llamada de trabajo y tomar notas, y al momento estaba escuchando embobada una conversación de 6 señoras que le hacían un traje a medida a nuestros políticos, que ríete de los tertulianos más mordaces. A Galdós todo le gustaba y todo lo coleccionaba. Gustaba del abigarramiento. Era un crítico de música extraordinario. Tocaba el piano y el armonio, y sus compositores favoritos eran Beethoven, Mozart e Isaac Albéniz, y fue un gran coleccionista de arte. Galdós es muchos escritores en uno, investigador del lenguaje y del estilo. Supo crear mejor que nadie un fresco de la época donde a modo costumbrista hace un retrato de la España de su tiempo y nos informa sobre modas, peinados, decoración, espectáculos, fiestas, casas, vestidos. Quien quiera conocer la vida cotidiana madrileña del momento con su intrahistoria debe leer a Galdós. En sus novelas llega al fondo del sentimiento humano. En ellas está representado nuestro ADN. Él, al igual que Valle Inclán o Carlos Arniches, sin haber nacido en Madrid, supo representar como pocos la riqueza y variedad de la vida popular madrileña, con ese estilo acristalado como el de Cervantes, a través del cual nos dejaba ver la realidad con un lenguaje familiar y lleno de expresividad. Dice la escritora Elvira Lindo que Madrid no sería igual si no lo hubiera escrito Galdós, y en sus novelas se escuchan las voces de todas las clases sociales. En Madrid se forjará como escritor en unos años de aprendizaje en los que viaja por Europa como corresponsal de prensa, conociendo así corrientes literarias del momento como el realismo y el naturismo. Su obra, por tanto, tiene influencias de los franceses Honoré de Balzac, Émile Zola, Gustave Flaubert y el inglés Charles Dickens, entre otros. Él siempre estuvo muy en contacto con lo que pasaba fuera de nuestras fronteras. Descubre a Tolstoy a través de Emilia Pardo Bazán y su ideología liberal se forja en sus años de periodista en la Revolución de 1868 y se convierte en un gran defensor de la democracia. En 1886 fue elegido diputado por Guayama, en Puerto Rico, y fue también diputado republicano por Madrid y por Las Palmas. Hay 3 etapas en su obra que coinciden más o menos con las 3 últimas décadas del siglo XIX. En los años 70 publica novelas de tesis y las 2 primeras series de los episodios nacionales. En los 80, influido por el naturismo de Zola, las novelas contemporáneas. Y a partir de los 90, novelas espiritualistas, las últimas series de los episodios y novelas dialogadas que le conducen al teatro. Algo que también hay que destacar de Galdós es la sensibilidad especial que tuvo para retratar a las mujeres, para captar el universo femenino y las diferentes formas de ser mujer. Sus protagonistas son mujeres que actúan y en la elección de sus acciones se equivocan, y a través de sus personajes femeninos ilumina una sociedad encorsetada política y culturalmente. Antes de que llegue don Benito, que no quiero luego importunarle con esto y que me sorprenda hablando de su vida sentimental, diré que su relación con la escritora Emilia Pardo Bazán forma parte del territorio acaso más libre del campo literario y pone de manifiesto no solo la admiración erótica, sino el respeto intelectual que sintió por esta escritora que es también una de nuestras grandes de la literatura, que fue además correspondido. En una de sus cartas ella le escribe: «Yo haría por ti no sé qué barbaridad. En cuanto yo te coja, no queda rastro del gran hombre. Te como un pedazo de mejilla y guía del bigote». Así, con alegría y del tirón. Ambos vivieron una relación muy libre y sin tabúes, se gozaron, se entregaron, vivieron un amor intenso y se respetaron como escritores y examantes, algo difícil, y como leía en algún diario, el único convencionalismo en el que incurrieron fue en la clandestinidad de sus encuentros furtivos entre España y Europa. Galdós nunca se casó, aunque tuvo al menos 4 grandes amores y tuvo una única hija, Blanca, a quien nombró heredera. Uno de sus grandes amores fue el citado con Emilia Pardo Bazán, del que se conserva la correspondencia, aunque solo la de ella enviada a Galdós. De Galdós solo se ha salvado una carta fechada en 1883. Dice la leyenda que las cartas de Galdós las quemó Carmen Polo por inmorales cuando las encontró en el Pazo de Meirás, antigua propiedad de la Pardo Bazán, que lo vendió a la familia Franco. Sería imposible hablar aquí de toda su bibliografía porque fue muy prolífico,
más de 1000 artículos publicados y obras como Fortunata y Jacinta, que tiene la importancia y las dimensiones de Madame Bovary de Flaubert y de Guerra y Paz de Tolstoy, los episodios nacionales, Marianela, Miau, Tristán, Misericordia, La desheredada, Ángel Guerra, Gloria, Doña Perfecta, La familia de León Roche, son algunas de sus grandes novelas, pero lo mejor para conocer su obra es leerla. Fue candidato al Premio Nobel en 1912 y aunque contó con numerosos apoyos, la oposición de los grupos tradicionalistas impidió que recibiese el merecido galardón. Una de las cosas que más me ha emocionado escuchar estos días de todas las cosas que se han hablado sobre Galdós, se la escuché a Almudena Grandes. Ella decía que los escritores del 27 en el exilio se fueron a amar a Galdós. Buñuel se fue a México a hacer películas de Galdós. Rafael Alberti y María Teresa de León, cuando llegaron a Argentina, editaron sus novelas. Max Aubus en México escribe El laberinto mágico en la tradición de los episodios nacionales. En 1889 es elegido miembro de la Real Academia de la Lengua después de 2 intentos con su discurso La sociedad como materia novelable. Galdós incorporó al realismo el mundo de los sueños, de las ilusiones, y hay algo muy galdosiano que me encanta de él, y es que nos muestra unos personajes que podrán o no tener razón, pero tienen sus razones, su razón vital. El suyo fue un realismo de las cosas y de las almas. El atractivo de su obra es su vigencia, y esta vigencia la ilustra muy bien Luis Cernuda, que decía que seguía siendo español solo por Galdós, en unos versos que escribe así el poeta. Lo real para ti no es esa España obscena y deprimente en la que regenta hoy la canalla, sino esta España viva y siempre noble que Galdós en sus libros ha creado. De aquella nos consuela y cura esta. ¡Ay, aquí llega don Benito! ¡Qué alegría! Buenos días, Miss Gatsby. Espero no haberla hecho esperar mucho. No se preocupe, don Benito. Le esperaría 100 años más solo por el privilegio de compartir un café literario con usted. Hacer este pequeño recorrido literario por la vida y figura de don Benito Pérez Galdós es algo que como lectora, como escritora y como madrileña le debía a este grandísimo escritor que nos ha dejado un inmenso legado literario que a día de hoy está más vigente que nunca. Y ahora, con motivo del centenario de la muerte de Galdós, se van a celebrar durante todo el año 2020 conferencias, mesas de debate, obras de teatro, exposiciones, cine, paseos literarios. Así que solo me queda desearos que disfrutéis del año galdosiano. Y hasta aquí el episodio de hoy. Puedes leer cada semana mis contenidos culturales en www.look360 / el blog de Miss Gatsby y también seguirme en Twitter como Look360 Gatsby o en Instagram como Miss Gatsby Look. Nos volvemos a encontrar muy pronto en el club de Miss Gatsby. Mientras os espero bailando.